la cara. Las dos caras de la moneda son necesarias para encontrar el equilibrio informativo. Hacemos un acercamiento a los protagonistas de las noticias. Un encuentro cara a cara con la noticia en perspectiva. Punto de vista. Lunes a viernes, 8 horas. Radio Punto. En verano. Periodismo que da la cara. Los sábados, antes de la medianoche, llega un programa dedicado a lo mejor de la música. Quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen caricias. Que no puede ser lo hermosa que estás, que no puedo dejarte de mí lejos. Química Perfecta, sábados, 21 horas, solo por Radio Punto. En verano, periodismo que da la cara. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados. Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, Punto de Vista. 8 de la mañana, 5 minutos de ese día. Estamos ya en 7 de abril 2021 y también la cordial bienvenida a unas personas que siempre esperamos que compartan con nosotros sus puntos de vista, comentarios, críticas, propuestas, y es a las y los internautas que nos siguen en la diferente programación de Radio Punto, y qué bueno para nosotros. Es un nicho muy importante el que tenemos en este sentido de redes sociales a través del mundo. Así que Facebook Live, YouTube y Twitter son de ustedes. Desde ya, por favor, pues háganos vibrar con sus comentarios. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que ha generado diferentes comentarios y fue precisamente sobre una conferencia a la prensa ofrecida ayer en Casa Presidencial por el presidente Alejandro Yamatei. Estuvo acompañado por sus ministros de Finanzas, Álvaro González Richie, y Economía, Antonio Maruf. Ellos se refirieron precisamente a los logros que ha habido en lo que corresponde a los avances sobre la reactivación económica y las perspectivas económicas que se tienen para este año. El tema es importante, ¿verdad?, desde la perspectiva que se vea. Y para eso, pues obviamente, como es un tema económico especializado, hemos recurrido a dos invitados, expertos en el tema que se conocen de la A a la Z, lo que es el análisis en materia económica y financiera. Nos acompaña ya el licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía y consultor económico y analista, a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciado Velázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Doctor Carlos Anleu, un gran gusto saludarlo a usted, a su audiencia nacional e internacional, a nuestros hermanos migrantes, a los internautas y a los demás colegas en el panel. Muchas gracias, licenciado. Y también le cuento que nos va a acompañar el licenciado Fabián Juárez. Él es consultor y analista económico de ASIES, que es la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Licenciado Juárez, qué gusto saludarlo también. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, doctor Anleu, y un gusto, licenciado Velázquez. También un fuerte saludo a la audiencia. Es un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado Juárez. Para iniciar, licenciado Velázquez, me gustaría, y quiero molestarlo con esto, quisiéramos una sinopsis en relación a la situación de la economía guatemalteca en el primer trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año, que fue el análisis comparativo que hicieron ayer precisamente los funcionarios de gobierno que se refirieron a la reactivación económica. Sí, el año 2020 arrancó bastante bien, mucha expectativa, porque recordemos que un nuevo gobierno que tomó posesión el 14 de enero, y la expectativa de todos los guatemaltecos siempre cuando viene un nuevo gobierno es muy alta. Sin embargo, vino el tema del coronavirus el 13 de marzo y vino a aguar parte de las fiestas, y de ahí viene el cierre de los aeropuertos y eso ya se complicó, lo que ya sabemos del coronavirus. Sin embargo, ese primer trimestre se cerró bastante bien Guatemala, pero ya yéndonos al año 2021, definitivamente yo en lo personal también estoy muy optimista
va a ser un mejor año. De hecho, hoy sale publicado la proyección del Fondo Monetario Internacional, que se espera un crecimiento de un 4.5 para Guatemala. Sin embargo, vemos que Panamá está punteando para un 12%. Entonces, sí, eso quiere decir de que hay muchísimo por hacer. Pero me gustó mucho la entrevista que le hicieron ayer al presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala y que es el gerente general del banco más grande, al licenciado Luis Lara, donde él como banquero habla de una posición muy positiva para el país, que vienen inversiones, que vienen nuevos proyectos, que la gente quiere realmente salir adelante. Los guatemaltecos ya estamos convencidos de que vamos a ganar la guerra al coronavirus por nosotros mismos y definitivamente este año está punteando para mejor. El hecho de haber cerrado ya el primer trimestre con números muy superiores a lo del año pasado y la expectativa de crecimiento de un 4.5, ver la expectativa de crecimiento de Estados Unidos de un 6%, que eso implica por lo menos un 0.4% adicional para nosotros en el crecimiento del PIB, ver que las remesas del año pasado estuvieron alrededor de los 11.400, 11.500 millones de dólares y que este año se pronostica ya 12.500 millones de dólares de ingreso del trabajo de los guatemaltecos que están en Estados Unidos, el sector exportador que va punteando en el tema de textiles, vestuario, ya vemos que van arriba de un 5% y esperan ese 5% de crecimiento en todo el año. Entonces se ve un panorama positivo. Lo que sí necesitamos hacer es enfocarnos en los 46 sectores que dinamizan la economía de Guatemala y me quiero referir a uno en particular, que es el turismo, que necesita muchísimo apoyo, que necesita realmente que los guatemaltecos hagamos turismo interno, que se faciliten recursos de acceso al crédito con periodos de gracia para la hotelería, para los restaurantes, etcétera, porque es un sector que ha estado muy golpeado. Así como estamos muy optimistas, también nosotros mismos tenemos que ponernos una camisa de fuerza, un acicate, todos los guatemaltecos, para dar lo mejor de nosotros mismos. Pero en las esferas del Estado, el Congreso tiene que aprobar una agenda legislativa que lleve los estímulos al desarrollo económico. Gracias a Dios viene una nueva Corte de Constitucionalidad que esperamos que no venga a espantar las inversiones como lo hizo la Corte de Constitucionalidad en los últimos años. Así que en resumen, el panorama es positivo, pero es de ponernos las pilas, de arremangarnos las mangas, de echar para adelante y superar inclusive esa expectativa que está planteando el Fondo Monetario Internacional y el gobierno. Interesante su planteamiento, licenciado Velázquez. Ahora, licenciado Juárez, ¿usted cómo ve el comportamiento o cómo analiza el comportamiento de la economía guatemalteca partiendo del primer trimestre del año pasado con el primer trimestre de este año? Bueno, definitivamente comparto la opinión del licenciado Velázquez. En la conferencia de prensa, el presidente ayer hacía alusión que se podían comparar los datos debido a que el primer trimestre del 2020 pues todavía no teníamos la pandemia en el país. No obstante, tal vez yo diferiría un poco con ese argumento en el sentido de que ya más o menos desde febrero se empezaron a ver algunos efectos negativos, principalmente en algunos sectores económicos como turismo, en algunas exportaciones de algunos bienes y servicios y algunas cadenas de suministro. Y efectivamente en marzo, cuando ya empezaron a darse los confinamientos en todo el mundo, pues ya vimos un shock en la demanda y en toda la producción sumamente fuerte, que al final de cuentas pues nos dejaría con el impacto más fuerte que vimos en los meses siguientes, abril, mayo, etcétera. No obstante, creo que es importante mencionar que, bueno, si comparamos con los primeros 3 meses del 2020, efectivamente, pues estamos mejor. Ya desde el último trimestre del año del 2020 empezamos a ver una recuperación económica en Guatemala y esto se miró en el Producto Interno Bruto trimestral del último año y también en el índice mensual de actividad económica que venía repuntando a partir de que se empezaron a liberar algunas restricciones y que se empezó a reactivar también el comercio
nacional e internacional, y pues por ende pues vemos esta tendencia al alza que se ha recuperado hasta los meses del año. Ahora bien, yo creo que la conferencia de prensa ayer iba muy enfocada también en estas estimaciones que publicó el Fondo Monetario Internacional, que ya compartía el licenciado Velázquez, sobre esta proyección más optimista sobre el crecimiento económico de este 4.5% del PIB, mientras que antes pues el Banco Central todavía lo mantiene en 3.5%, y bueno, lo derivan a varias causas, pero creo que esto fue tal vez la finalidad más fuerte de la conferencia de prensa. No obstante, quiero aclarar que, digamos, en esta misma presentación del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario especificaba que este va a ser un año con un crecimiento desigual, y no solo en Guatemala, sino en el resto del mundo. Vimos el año pasado también algunas estimaciones bastante fuertes, por ejemplo, en pérdidas de empleo, en pérdidas de empleo formal perdimos en promedio alrededor de 60.900 empleos y dejamos de generar 17.000 empleos que teníamos que generar el año pasado formales, y esto se fue recuperando con el tiempo. No obstante, pues a enero ya vimos un decrecimiento en la recuperación del empleo formal, lo que nos deja con un déficit bastante fuerte en los temas de empleo. Y tal vez un aspecto bien importante es que también CEPAL hacía algunas estimaciones de pobreza en Guatemala, y ellos mencionaban que pues la pobreza extrema se había incrementado, estimaban en alrededor del 4%. Y entonces, al final de cuentas, solo creo que es importante mencionar esto porque al final este 4.5% de crecimiento, si bien es positivo y definitivamente es una noticia muy buena para el país, no vislumbra todos los aspectos micro y todos aquellos aspectos que también pueden afectar al resto de la población, especialmente a la población más vulnerable. El ministro de Economía hacía mención ayer también que estaban trabajando en la generación de empleo y en la reactivación económica del país. A mi percepción, bueno, el gobierno al final de cuentas pues puede facilitar este tipo de acciones de generación de empleo, y ellos mencionaban el logro de la atracción de inversión extranjera de más o menos $250 millones, lo cual al final de cuentas es positivo y que generó alrededor de 2.500 plazas de trabajo nuevas, pero no se compara con la gran pérdida de empleo que vimos el año anterior. Entonces yo sí creo que si bien las perspectivas son positivas y han sido muy características de la economía guatemalteca, incluso en crisis anteriores como la del 2008-2009, sí se requieren acciones más puntuales en materia de reactivación. Ya vimos el mes pasado cómo Estados Unidos pues lanzó este plan de estímulo de 1.9 trillones, casi como lo mencionan ellos, en dinero estadounidense de dólares, lo cual al final de cuentas es un estímulo sumamente grande y que también viene a apoyar en cierta parte de nuestra economía, y también están apostando a la vacunación masiva. Es uno de los países con la vacunación más rápida. Ellos están conscientes del gran poder que tiene en este caso el gobierno de acelerar la reactivación económica por medio de la vacunación y por medio de los estímulos. Y en Guatemala creo que eso todavía ha faltado. Estamos creciendo de manera orgánica prácticamente, con las mismas políticas y con las mismas acciones de parte del gobierno, y es un trabajo que definitivamente tiene que hacerse, pero también tiene que pensarse en algún tipo de acción concreta para acelerar esta reactivación económica y que no dependamos también de estos factores externos como los estímulos de Estados Unidos para que nuestras perspectivas mejoren. Ahora, licenciado Velázquez, desde su punto de vista, ¿qué factores o factor incidieron para que la economía de guatemalteca pues no colapsara durante la pandemia? ¿Cuánto sirvió de apoyo, por ejemplo, las medidas de auxilio que el gobierno implementó con los bonos y otras cuestiones más? Bueno, lo fundamental, y definitivamente hay que reconocerlo, es el estoicismo, el carácter, la determinación de cada uno de los guatemaltecos. Recordemos que los guatemaltecos tristemente hemos sido muy apaleados de un conflicto interno estéril que no nos dejó absolutamente nada, que nos dejó más confrontados. Lamentablemente los malos gobiernos que han habido en los últimos 50 años, la corrupción, una Corte de Constitucionalidad que ha sido terrible, pésima, sí, que inclusive debería de ponerse las denuncias penales a los magistrados que han obstaculizado las inversiones en minería, en hidroeléctricas, en capital intensivo, etcétera. Entonces, primero es de resaltar y felicitar
y exhortar a todos los guatemaltecos que sigamos con esa determinación de salir adelante, porque nadie nos va a regalar nada y nadie nos va a traer a los para cumplir la lista. Segundo, hay que reconocer las autoridades monetarias, me refiero a la Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala, y todo el sector productivo con sus cámaras y gremiales tomaron una determinación de hacer propuestas al gobierno central, y en ese sentido la economía en términos generales estuvo semiabierta, no se paralizó totalmente el interior, el agro, nuestras exportaciones siguieron como si lo hicieron otros países. Yo particularmente no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los cierres totales. Me parece que ese es un error garrafal. Lo que sí hay que hacer es fomentar los protocolos de salud preventiva. Las empresas y las personas, todas las instituciones, pues nos prevengamos y seamos la mejor vacuna posible. Dentro de las medidas que usted puntualmente pregunta, me parece que sí tuvieron algún impacto, pero son insuficientes. Un saludo al licenciado Carlos Juárez también. Ya lo decía él, el estímulo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Trump y ahora en este nuevo gobierno, vemos las medidas que tomó Panamá, que tomó Chile. Necesitábamos ser más proactivos, más incisivos en promover más acceso al crédito en mejores condiciones. Ayer lo decía el presidente de la Asociación de Banqueros de Guatemala, estamos llegando únicamente a un 35% del acceso al crédito en relación a la generación de Producto Interno Bruto del tema formal, mientras que Chile sobrepasa el 99%. Entonces esas medidas fueron insuficientes. El tema, por ejemplo, de apoyo a las personas que solicitaron el seguro del desempleo en determinado momento, ahí el IX debió haber funcionado de una forma mucho más eficiente. Recordemos que el IX está llegando a casi 50,000 millones de quetzales en la banca, y eso debió haber sido utilizado para los programas cuando hay una crisis. Esta crisis es la más grande en los últimos 100 años, comparable solo a la Segunda Guerra Mundial en 1938. Entonces ahí se necesitaban medidas más audaces. Ahora, como no podemos retroceder en el túnel del tiempo, tenemos que ver qué tenemos que hacer para adelante. Por ejemplo, cosas concretas. Viene una nueva Corte de Constitucionalidad. Señores de la Corte de Constitucionalidad, tienen que recordar que ustedes no son un cuarto poder del Estado. El Estado de Guatemala solo tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y la Corte de Constitucionalidad está para salvaguardar la jurisprudencia de la Constitución Política de la República, pero una Corte de Constitucionalidad no debe meterse a gobernar, ni a legislar, ni a ser juez y parte. Entonces lo que tiene que dar es certeza jurídica. Eso ayudaría, por ejemplo, a que vengan nuevas inversiones y levantemos el PIB en un 2% adicional por lo menos. El Congreso de la República tiene que aprobar la agenda legislativa que conlleve una reactivación económica, pero no solo para ahora, sino para los próximos 100 años. Aprovechemos el bicentenario y hagamos el plan de desarrollo para rescatar, reencauzar y desarrollar Guatemala en el corto, mediano y largo plazo. Y el organismo ejecutivo, como bien lo dice la palabra, tiene que ejecutar su presupuesto con 100% de transparencia, utilizar la estructura del Estado a través de los distribuidores, de los 340 alcaldes, de los 33,000 COPODES de todo el país, y definitivamente llegar a dar la certeza jurídica para que las inversiones vengan. Hay sectores que se están poniendo muchísimo las pilas, por ejemplo, el sector del hule, del caucho, del látex, pronto va a hacer un lanzamiento de su plan estratégico para los próximos 30 años, donde van a quintuplicar su generación de empleo. El sector de la palma de aceite, por ejemplo, los centros comerciales como por ejemplo la Trinidad. Bueno, en fin, pudiéramos hablar de muchísimos casos de éxito donde en lo privado nos estamos poniendo las pilas, pero me parece que todas las instituciones de gobierno y tienen que triplicar sus esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias y que no estemos esperando
esperando un 4.5%, sino que le apuntáramos tipo Panamá a un 12%. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8 horas. 24 minutos. Con confianza, pasión y entrega, transformamos vidas. Lotería Santa Lucía, 65 años cumpliendo sueños e ilusiones. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando sobre la conferencia de la prensa ofrecida ayer en Casa Presidencial, donde el gobierno presenta los avances sobre la reactivación económica y las perspectivas económicas para 2021. Nos acompaña el licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor económico y analista, y el licenciado Fabián Juárez, consultor y analista económico de ACIES. Lo que sí es importante es que ambos invitados coinciden en que las perspectivas presentadas por el gobierno de la República sí son favorables, tal y como lo indicaron los funcionarios de gobierno, y eso pues se puede tomar como una buena noticia dentro de este mare magnum de crisis que mantenemos a raíz del coronavirus. Ahora, licenciado Fabián, me gustaría conocer también cuál es su punto de vista o qué incidencia ha tenido el tema de las remesas para el país para esta reactivación. González Richie, el ministro de Finanzas, insistía ayer que este año casi todos los meses se han roto las marcas históricas por recepción de remesas y mencionó un 17% más. ¿Esto qué incidencia ha tenido para esta reactivación económica, licenciado Juárez? Bueno, de hecho, yo iba a tocar ese tema antes de que hiciera la pregunta, específicamente por la pregunta que hacía anteriormente al licenciado Velázquez sobre cuáles fueron aquellas causas que causaron que no decreciéramos de una manera más seria, al igual que el resto de los países, y que en este año pues también tuviéramos perspectivas más positivas, y yo le iba a tocar ahí el tema de las remesas. Yo también concuerdo en que el gobierno pues al final de cuentas fue lento y también se quedó corto en algún tipo en las acciones puntuales sobre los estímulos en materia de la crisis económica. Y en este caso creo que el tema de las remesas fue uno de los aspectos que vino a dar la lucha para que no fuéramos afectados de una manera mucho más alta. Acordémonos que el año pasado pues teníamos perspectivas, el Vanguard tenía perspectivas negativas sobre el ingreso de remesas, derivado de que vimos caídas bien fuertes durante los meses de mayo y los meses de abril, mayo, junio, pero que hubo un repunte sumamente alto a partir de que se empezaron a liberar algunas restricciones y que el desempleo hispano pues empezó a disminuir. En este caso, pues fueron los mismos migrantes guatemaltecos trabajando en Estados Unidos los que pues se dieron en la tarea de, por varias razones, de cubrir, de continuar enviando los flujos de divisas a sus familiares, a sus comunidades, pues para compensar en parte también la crisis económica que se vivía acá en Guatemala, ayudar a sus familiares con algunos gastos de salud y pues en parte también seguir apoyando a las economías locales. Yo creo que las remesas jugaron un papel sustancial en materia de que no fuéramos afectados de una manera muy grande. Recordémonos que las remesas, al final de cuentas, pues vienen a aportar mucho a las economías locales, principalmente aquellas en donde se reciben la menor cantidad de remesas, y que, bueno, vienen a fomentar también el consumo, aspecto que el año pasado, pues sí se vio fuertemente deprimido. Entonces, creo que las remesas tocaron un papel sustancial. El tema de los estímulos, las entregas directas que aplicó el gobierno de Estados Unidos el año pasado y que ahorita pues se volvieron a dar con este plan de 1.9 trillones, vienen también a reforzar y aumentar el flujo de divisas al país por medio de las remesas, porque también pues es una gran cantidad de este flujo de dinero presente en la economía estadounidense, pues sí viene a ponerse en manos en cierta medida en las manos de los migrantes. También los migrantes, es preciso que mencioné esto también, pues sí se vieron ayudados en parte también por la apertura de la economía en Estados Unidos. Vimos así una recuperación bastante fuerte en la tasa de desempleo hispano y por ende pues también se empezó a aumentar el flujo de remesas al país. En este sentido pues sí es preciso mencionar que el año pasado sí cerramos muy bien en el tema de las remesas. De hecho fue uno de los pocos indicadores que no se vio afectado. Crecimos en las remesas en un 7.9%. que si bien es menor a los crecimientos que se tenían en años anteriores, de más o menos 12-13%, este 7.9% sí vino a ser
un aporte bastante significativo, especialmente porque el PIB decreció en 1.5%. Y este año, pues como usted lo mencionaba y lo mencionó también el ministro en el día de ayer en la conferencia de prensa, pues se ha mantenido esa tendencia. Yo se lo atribuyo principalmente a esos estímulos que se han dado en Estados Unidos, que han causado pues que también los migrantes también tengan un capital más fuerte para enviar y también puedan seguir enviando estos flujos de divisas para ayudar a sus países. Pero por otro lado, también se ha visto que ese es el lado negativo del envío de las remesas. Se ha visto también un incremento en los flujos migratorios y al final el ingreso de remesas pues puede aumentar por varias causas, pero principalmente por el aumento de la cantidad de migrantes que están enviando el flujo o el aumento de capital, que es el primer caso que les estaba comentando. Entonces, el aumento de la migración es un derivado, pues, es una consecuencia directa de la crisis del año pasado y del incremento de los niveles de pobreza. Como les estaba comentando, las estimaciones de CEPAL decían que la pobreza extrema iba a aumentar en 4%, lo cual es sumamente alto y es un aspecto muy preocupante. Nosotros acá en ACIES, por ejemplo, y acá hablando de un tema en específico, para poner un ejemplo, trabajamos el tema del turismo y en varias entrevistas con guías turistas, de turistas, por ejemplo, nos comentaban que muchos guías habían optado durante la pandemia de migrar al extranjero, migrar a Estados Unidos, por el hecho de que no tenían ningún flujo de ingresos durante prácticamente 6-7 meses. Entonces, creo que es un aspecto que hay que tocar y bueno, derivada de las reuniones que también se tuvieron ayer con los delegados estadounidenses y los ministros, es un aspecto que el gobierno estadounidense sí está dispuesto a tocar y que es como un problema fundamental, porque vieron que el año pasado y principios de este año pues se aumentaron el flujo de migrantes a Estados Unidos y es un aspecto que se va a tener que tocar. En conclusión, pues definitivamente las remesas sí han aumentado y vienen a apoyar a las economías locales, pero es un aspecto que debe evaluarse de manera también un poco más cautelosa, porque el año pasado también vimos un cambio en la tendencia del uso de las remesas. Anteriormente, y esto es con información de una encuesta de la OIM 2016, las remesas se utilizaban por parte de los familiares acá principalmente para reforzar sus viviendas, invertir en algunas otras cuestiones, lo cual al final de cuentas fomentaba la inversión y fomentaba también el crecimiento económico, pero este año, derivado de la crisis económica, pues se vio un cambio en la tendencia a que las remesas están utilizando para consumo de productos básicos, lo cual al final de cuentas sí viene a apoyar a las familias, pero no viene a apoyar el crecimiento económico. Entonces es un aspecto que hay que tocar y también pues solo mencionar que sí debe de tomarse en cuenta que a partir de todas aquellas acciones que el gobierno pueda realizar y acá mencionar que el gobierno pues no viene a ser este ente que viene a solucionar todos los problemas del país. En materia de crisis económica sí viene a tomar un rol un poco más importante y a tener un poco más de liderazgo, pero lo que debe hacer es facilitar el clima de negocios, facilitar que las personas puedan retornar a sus actividades de manera segura, facilitar que también no existan trabas para los nuevos emprendimientos, para la nueva generación de empleo. El gobierno no debe generar empleo, el gobierno debe facilitar que se generen nuevos empleos y es acá donde sí se tienen que solucionar todos aquellos problemas que también tocaba el licenciado Velázquez, como que los temas de certeza jurídica, fortalecer el Estado de Derecho, facilitar los trámites. Hay varias iniciativas de ley que tienen que ponerse en discusión de nuevo, porque de verdad son temas que impiden que seamos un país eficiente y productivo para que pues en este año pues podamos tener crecimiento económico esperado, 4.5 o incluso mayor. Licenciado Velázquez, su punto de vista sobre la incidencia de las remesas en la reactivación económica del país. Bueno, las remesas son algo así como un milagro, el cual se lo agradecemos definitivamente a Dios y a los migrantes por su esfuerzo, porque es el rubro de ingresos más importantes que tiene el país, es el rubro de ingresos mucho más grande que la exportación. Y a los próximos 10 años se vislumbra inclusive que Guatemala pudiera sobrepasar a México en el tema de las remesas. Sin embargo, esto, así como es un tema muy positivo porque entran esos 12.500 millones de dólares que van a ser en 2021, también está faltando una dirección en el sentido de que hay que poner más proyectos de emprendimiento y empresarialidad
cooperativas, asociaciones, inversiones a disposición de los migrantes para que no se vaya al consumo. Ya lo decía el licenciado Juárez, sí hay un cambio de esos patrones anteriores hacia ahora. Como se ha caído el empleo en Guatemala, como ha habido una crisis económica a nivel nacional y mundial, entonces las remesas han venido a sustituir el ingreso de muchas familias en Guatemala para poder sobrevivir. Yo me atrevería a decir que todos los guatemaltecos, en cada familia, por lo menos tenemos un hermano, tío, primo, cuñado que reside en Estados Unidos y que de alguna u otra forma, pues básicamente la economía guatemalteca está dependiendo muchísimo del tema de las remesas. Eso quiere decir concretamente que hay que ir a las causas. Están faltando las inversiones, los empleos, las oportunidades, la certeza jurídica, la transparencia, el fomento, la infraestructura, la inseguridad, la ingobernabilidad de todas esas causas. Es muy importante hablar y tienen que tener un plan de acción concreto y definitivamente entrarle al toro por los cuernos. Las migraciones tristemente siguen. 1,000 personas guatemaltecas están dejando el país todos los días de una forma silenciosa. El guatemalteco es muy distinto a gente de otros países porque se van en grupos pequeños de 3, 5, 10, máximo 25, y por eso vemos que están a la presa de los coyotes y el crimen organizado en México y son masacrados. Es un tema muy triste, muy preocupante, pese a que sí hay un crecimiento económico este año positivo, porque hay que resaltarlo, y va a venir mucho más crecimiento. Hay que abordar esas causas también, que ya se decía de parte del licenciado Juárez, sí la pobreza y pobreza extrema se ha agudizado por lo menos en un 5% más. Hablábamos de un 68% antes, probablemente ahora estamos llegando a un 73%. Entonces, ese tema de las remesas debería de reenfocarse. No me refiero a un manejo del gobierno, sino más bien a programas donde se puedan invertir esos recursos e inclusive que más adelante muchos de esos migrantes se vengan a Guatemala a emprender sus propios negocios. En mi programa de televisión Inversión y Desarrollo hemos entrevistado, recuerdo un caso, por ejemplo, de Comalapa y Zaragoza, de 2 indígenas cachiqueles. Uno llegó a Houston y el otro a Los Ángeles. Se conocieron, trabajaron en un restaurante de comida china, ahorraron, mandaron sus remesas a Guatemala y se vinieron, y ahora tienen un restaurante de comida china y son exitosos. Eso es lo que necesitamos, que se conviertan las remesas y no solo para el consumo. Ahora, el tema migración, a ese tema hay que entrarle fuerte, pero eso se combate con inversiones, con empleos, con oportunidades, con certeza jurídica, con transparencia. Y ya que vinieron unos enviados de Estados Unidos en estos días, es importante que ellos tengan claro, y el nuevo gobierno de Estados Unidos y la Embajada de Guatemala, que dando dinero a las ONGs, eso no resuelve los problemas de la pobreza. Lo que tienen que hacer es dar acceso a créditos a través del IDFC, garantizarnos mercado, traer empresas a Guatemala que antes producían en Asia a través del nearshoring, ahora repatriarlas y que vengan a producir acá en las zonas de desarrollo económico especial para generar esas oportunidades y que la gente no migre. Así que el tema remesas merece un enfoque muy importante, y yo lo veo como una excelente oportunidad que puede dar muchos mejores resultados, más que servir solo para el consumo, sino al contrario, convertirse en un elemento importante de inversión para generación de empleos y oportunidades. Ahora, licenciado Velázquez, ¿no le parece a usted un contrasentido que precisamente la misión encabezada por el señor Ricardo Zúñiga de Estados Unidos de América haya venido para tratar de poner un muro, de contrarrestar la migración hacia Estados Unidos de América, y que acá nuestros funcionarios pues se ufanen, se sientan felices y contentos de que cada vez están ingresando más remesas? No, yo creo que decir por decreto que se pare la migración es como decir por decreto que voy a subir a $10,000 el salario mínimo mensual. Eso no va a pasar, doctor Carlos Andeu. Hay que tener los pies sobre la tierra. La migración se para con
inversiones, con empleos, con desarrollo económico, con oportunidades, viniendo a Guatemala esas inversiones de capital para industrializar el país, para invertir en los 340 municipios. Ahí, aunque le digan a la gente en Estados Unidos, vénganse todos, no se va a ir nadie, porque está totalmente comprobado que la gente se va por falta de empleo, por falta de oportunidad, y obviamente se va por el tema de ingobernabilidad, acoso de las maras, del crimen organizado, del narcotráfico, y por supuesto que también el tema de la corrupción, la falta de certeza jurídica, la lentitud del Congreso, la lentitud del sistema de justicia y todo el aparato del Estado, pues obviamente frena que vengan esas inversiones y que hayan las oportunidades de la gente. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8 horas. 39 minutos. Compra tu billete de Lotería Santa Lucía, porque tú puedes ser el próximo ganador. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Hidrate su sed de conocimiento, escuchando las noticias. Queremos darles a conocer que ocurrió un atentado a piloto de taxis. Capturado en Brasil en el 2018 tras décadas. Un amparo para extender el tiempo de recepción de expedientes de... Punto informativo, segunda emisión. Lunes a viernes, 12 horas. Radio Punto, en verano. Periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre las perspectivas económicas para 2021 en base a la conferencia de la prensa ofrecida ayer por el presidente de la República y su ministro de Economía y Finanzas. Nuestros invitados, el licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía, consultor y analista en temas económicos, y el licenciado Fabián Juárez, analista y consultor en temas económicos de ACIES, que es la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Ahora, licenciado Juárez, en el informe presentado ayer precisamente por el Fondo Monetario Internacional, Perspectivas Económicas Globales, subrayan que el impacto de la crisis ha sido especialmente fuerte en los jóvenes, las mujeres, los trabajadores de baja formación y los empleados de la economía informal. La desigualdad de ingresos, dice el informe, probablemente aumente de manera significativa por la pandemia. Se estima que cerca de 95 millones de personas más se han situado por debajo del umbral de extrema pobreza en 2020, comparado con las proyecciones de antes de la pandemia. Esto a nivel global. Ahora, en el caso de Guatemala, por ejemplo, ¿cómo se debería priorizar en una agenda legislativa, licenciado Fabián, el tema de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores de baja formación y empleados de la economía informal, que fueron los más golpeados por la pandemia? Bueno, definitivamente, usted lo dijo, este impacto que vimos el año pasado fue un impacto sumamente desigual y vino a afectar en mayor manera a aquellas personas que ya se encontraban en un estado de vulnerabilidad anteriormente. Específicamente, digamos, en cuanto a la informalidad, pues la falta de los sistemas de protección social, la falta también de acceso a las prestaciones laborales, pues sí fueron un impacto bien fuerte ante los despidos que ellos vieron sufridos. Para los jóvenes también fue un impacto bastante fuerte en materia de educación. En materia de educación pues vimos también una recesión bastante fuerte en la calidad educativa, en la capacidad de los colegios de adaptarse, de las universidades de adaptarse al sistema, lo cual al final los deja en una posición en donde están en desventaja contra el resto de la población, y también en contexto de la crisis económica, pues los graduandos se encontraron con un año en el que fue casi imposible encontrar un empleo. Y en los casos, pues a nosotros grupos vulnerables, pues los aspectos también fueron similares en esta materia. ¿Qué podemos hacer por ellos? Primero que nada, solo mencionar que todavía hay una parte de la población que todavía está en crisis económica. Si bien tenemos esta reactivación y tenemos estos indicadores que nos muestran que nos hemos reactivado en este primer trimestre, hay sectores, hay personas, hay grupos que todavía no han logrado reactivarse por diferentes razones. Ya mencionaba el licenciado Velázquez el tema del sector turismo, por ejemplo, que si bien ahorita pues en Semana Santa vio un consumo
en casi la totalidad de nacionales en productos y servicios turísticos, pues todavía continúa rezagado, no están ingresando turistas internacionales, el consumo está rezagado y se está reenfocando en otras actividades productivas como servicios, algunos otros productos, y en ese sentido, pues sí, todavía continúan, por ejemplo, en una fase de emergencia. Algunos trabajadores que todavía no están cubiertos por los sistemas de protección social también continúan en esta misma situación y no han logrado recuperar sus empleos. Y en este sentido, pues lo que hay que hacer es, primero que nada, atender a estos grupos vulnerables. El gobierno tiene que tomar un papel importante en atender a estos grupos vulnerables con proyectos específicos, ya que pues el año pasado vimos una serie de iniciativas que fueron más que todo a nivel general, el tema del bono familia, el fondo de protección del empleo, etcétera, que sí vino a apoyar en cierta parte de la economía, pero no vino a impedir que los grupos más afectados pues entraran en una crisis más profunda y pues se cayeran en temas de desempleo, caídas en las pobrezas extremas, cierres y quiebras de empresas, que es una pérdida de infraestructura productiva de tangibles y de intangibles sumamente preocupante, porque son empresas que ya no están listas para la recuperación, y en este sentido lo que debería hacerse son atender a estos sectores vulnerables. Pues hay varias, a nivel específico hay algunas iniciativas que se están planteando, por ejemplo en temas de turismo, que es lo que yo más trabajo, hay una iniciativa de ley en el Congreso de la República que busca atender en parte de manera temporal, al menos en los próximos 3-4 años, algunos incentivos, algunas ayudas a las empresas turísticas para que logren recuperarse durante este periodo de tiempo, que pues vendría a facilitar la recuperación económica de este sector y a impedir más quiebres de empresas, y también acciones puntuales de parte también de las empresas para lograr adaptarse en este sentido. No obstante, pues los demás grupos vulnerables deben atenderse de igual manera, por ejemplo, proyectos de parte del Ejecutivo en materia de desnutrición crónica, específicamente en aquellos sectores en donde se encuentran las personas más vulnerables y donde se encuentran los índices de pobreza y desnutrición más altos. También a la atención a todas aquellas personas que perdieron sus cultivos durante las tormentas tropicales, que todavía continúan en un estado en donde no han encontrado opciones viables y efectivas para mantener a sus familias y tener algún empleo digno. Y en ese sentido pues se necesitan estas acciones puntuales para estos sectores y estas personas vulnerables. Ahora, en el lado más general, como les comentaba, pues el gobierno tiene que ser un facilitador de que se generen más emprendimientos y no debe generar empleo, recalco de nuevo, el gobierno no debe generar empleo, y lo menciono porque el año pasado, por ejemplo, prácticamente la única actividad que aumentó en el empleo fue la actividad de aquellas actividades relacionadas al sector público. El gobierno no debe incrementar el empleo, el gobierno debe facilitar que se generen estos nuevos emprendimientos, y para esto pues hay una agenda legislativa todavía pendiente. Está la ley creo que la ley de facilitación de trámites que tiene que ser implementada. Existen muchas trabas todavía para poner un nuevo emprendimiento, para facilitar trámites que deberían de ser de minutos, y acá los tenemos en cuestión de semanas. Debe fortalecerse la certeza jurídica para que pues los tribunales no se tarden años en resolver un conflicto empresarial o también en conflictos civiles y penales, y también el gobierno pues también debería de mejorar su gestión y su imagen que ha tenido hasta el momento. Aparte, pues los proyectos de desarrollo, aquellas iniciativas que puedan generar una mayor competitividad también son totalmente necesarias, y en el Congreso pues se hablan de ciertas iniciativas también que están pendientes y que son necesarias. Por ejemplo, se está discutiendo la ley de zonas francas, que podría ser un aspecto importante para tomar en consideración, en el que se pudieran atraer mayores inversiones al país y que se pudieran generar mayores empleos, y otras no tan sutiles, pues la ley de insolvencia bancaria, que también es necesaria, la ley de competencia, que en este contexto fue sumamente importante, porque si hubiéramos tenido una ley de competencia, quizás las desigualdades en materia de acceso a productos y servicios no hubiera sido tan mala. Vimos abusos de parte de varias empresas durante la pandemia, especialmente en las áreas de salud y en algunos de consumos de productos básicos. Acá lo menciono por el tema de la alta demanda la alta cantidad de denuncias que se encuentran en la DIACO actualmente y que no se han sido resueltas. Y bueno, en conjunto, pues el gobierno debería actuar de esta manera, facilitando los emprendimientos, facilitando el clima de negocios y atendiendo a estos sectores que usted mencionó, fueron los más afectados durante la pandemia.
Desde su punto de vista, ¿qué debería priorizarse en una agenda legislativa para fortalecer más esta reactivación económica, licenciado Velázquez? Bueno, ya hay una definición de agenda legislativa para la reactivación económica, pero podríamos puntualizarnos, por ejemplo, en la actualización de la ley de alianzas público-privadas. Un ejemplo concreto, la autopista de Escuintla-Puerto Quetzal está trabada ahí ya casi año y medio o 2 años. Eso no puede ser. Necesitamos carreteras, autopistas de 6 carriles en el norte, sur, oriente, occidente, franja transversal del norte y del sur. Entonces, esa sería una actualización de la ley que debe hacer a la brevedad posible. 2, la ley de actualización de trámites que hace, decía, en pocas palabras, quitar todas las trabas, poner el gobierno digital, simplificar. Hoy el mundo lo tenemos con un clic en la palma de la mano a través de un teléfono inteligente. Eso se debería hacer de forma inmediata para que los trámites en toda la administración pública, me refiero al 100%, en todas las instituciones que reciben 1 centavo de los recursos del Estado, todo debería estar 100% digitalizado. Ejemplo, conseguir una patente de comercio, realizar mis trámites de un pasaporte, del DPI, de la licencia, de la SAT, todo debería estar al 100%. Tercero, urge que implementemos la ley de trabajo a tiempo parcial, el convenio 175 de la OIT. Llevamos como 20 años de estar discutiendo eso y ya es tiempo de que el Congreso y el Ejecutivo tomen la sartén por el mango de una vez por todas, que desentrampemos ese tema. Ya se decía, la ley de la competencia, artículo 130 de la Constitución, libertad de industria, comercio y trabajo. Debemos de poner a competir a todos para que haya mayor certeza y que nadie se sirva con la cuchara grande, que no hayan privilegios, porque el guatemalteco es muy emprendedor y en todos los indicadores y mediciones de emprendimiento a nivel mundial, que los guatemaltecos somos de los que punteamos más altos a nivel de América Latina y el mundo, pero hay muchos obstáculos que nos están impidiendo. La ley de las zonas francas, en fin, esa agenda legislativa para el desarrollo, el Congreso la debe revisar, la debe priorizar, y yo estoy seguro que en un fin de semana, de un viernes a domingo, debería de trabajarlo el Congreso y autorizar, sacar de una vez esas leyes para su aprobación. Pero los vemos que están metidos en discusiones estériles. Todavía hay algunos diputados que están proponiendo crear nuevos municipios y unas iniciativas que no llevan a nada. Entonces el Congreso tiene que rescatar y tiene que ser empático por la gente que votó por ellos y decir en dónde están las necesidades más sentidas de la población guatemalteca. Si usted sale a hacer una encuesta así de inmediato y sin tanta metodología, todos los sectores, lo primero que sale es el tema económico y obviamente segundo sale el tema de seguridad y gobernabilidad. Entonces ahí es donde se debe de enfocar el Congreso de la República. Bueno, qué bueno que por fin el Congreso tomó las acciones con el tema de la Corte de Constitucionalidad. Esperemos que ya en 8 días, 9 días tengamos una nueva Corte de Constitucionalidad. Ahora está el proceso para las Cortes de Apelaciones, para la Corte Suprema de Justicia. Todas esas instancias son las que tiene que aprobar el Congreso, el Tratado de Libre Comercio con Corea, el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Ese tipo de cosas, doctor Anleu, son las que se tienen que implementar para que los guatemaltecos tengamos una mayor certeza jurídica, para que en el exterior nos veamos muy bien desde el punto de vista de calificación riesgo-país y que eso motive a los inversionistas a venir a invertir acá a Guatemala. Ahora, licenciado Velázquez, tiene usted mucha razón en lo que está diciendo. Sin embargo, por acá tengo numerosos comentarios de internautas que me indican cómo puede, por ejemplo, el guatemalteco de a pie sentir que ha mejorado su economía si muchos, número uno, se quedaron sin empleo. Número dos, muchos otros se quedaron solo con la mitad del empleo que tenían. Número tres, muchos tuvieron que sacar sus ahorros o endeudarse para poder iniciar emprendimientos.
Y sin embargo, la clase política, ponen el ejemplo, pues ellos sí, no sufrieron disminución de sus salarios, de sus confidenciales, de las prebendas que tienen. Verbigracia el caso de magistrados, de diputados y de funcionarios, de altos funcionarios de gobierno. Entonces, ¿cómo se puede sacar una diferencia entre los que siguieron con los privilegios y la población en activo que tuvo que fajárselas y sigue haciéndolo para poder llevar con un salario menguado pues los alimentos a sus casas? Muy atinado el comentario de esta persona en las redes sociales, y un saludo a todos los internautas, porque está reflejando el sentir de la mayoría de guatemaltecos. El Estado en todo su conjunto no hizo reducciones. Todos hicimos reducciones de nuestro presupuesto, de nuestros gastos, de nuestros costos y en nuestras empresas y en la familia, sin excepción. Entonces, si ese esfuerzo lo hicimos nosotros los guatemaltecos, que somos los jefes, que somos los patrones, que somos los que pagamos impuestos, y al decir patrones me refiero que tan patrón es el de la corporación más grande de Guatemala como la persona que está en la comunidad más recóndita y está pagando sus impuestos, porque todos los ciudadanos somos ciudadanos de primera categoría. Ahí el Estado en todo su conjunto tiene que hacer un esfuerzo muy importante en reducir sus gastos. Ahora, el día de hoy nos hemos enfocado más que todo en los temas macroeconómicos. Tendríamos que darle una vuelta a la pirámide y entonces enfocarnos ya en el micro. En el micro sí definitivamente está faltando mucho un incentivo para lo que es la micro, la pequeña y la mediana empresa, donde se está generando más del 80% de los empleos. Tendríamos que hablar de la informalidad, del subempleo, del desempleo. Tendríamos que hablar, el Congreso debería de hacer una agenda de estímulos y de apoyo a los grupos que han sido más golpeados, una versión 2, como ya lo decía el licenciado Juárez, ver cuáles son los sectores que realmente fueron más afectados y proponer nuevas medidas de mitigación en el tema de acceso al crédito, en el tema, por ejemplo, de apoyar a los trabajadores que se quedaron sin un puesto fijo, en apoyar a las empresas que están subsistiendo con ventas de un 20% en este momento. Yo no hablo de regalos, yo no hablo de dádivas, no hablo de donaciones, sino estoy hablando de créditos con mejores condiciones. Entonces ahí es donde tendríamos que enfocarnos en la mayoría de los guatemaltecos. Deberíamos de abordar el tema de la informalidad también, deberíamos de abordar qué hacer para llevar ese desarrollo a las 33,000 comunidades en el área rural y, por supuesto, de dar los incentivos suficientes para que esas inversiones lleguen. Ahí es donde también los alcaldes tienen una función muy importante, los consejos municipales, las gobernaciones, los consejos de desarrollo, para que hablemos de lo que más le está interesando a la mayoría de guatemaltecos. Entonces, para darle respuesta al internauta, abordando esos temas muy puntuales ya desde el punto de vista micro, ahí sí se le estaría dando esa respuesta que la mayoría de los guatemaltecos está esperando para tener mejores condiciones y para salir de esa crisis en la que estamos sumidos en este momento. Yo sí quisiera decir que este año 2021 representa muchos retos, el bicentenario es un gran reto, tenemos que hacer un plan para el corto, mediano y largo plazo, y de las crisis más grandes deberían de salir las mejores oportunidades. Pero este es un trabajo de toda la sociedad en conjunto, de los medios de comunicación, de las universidades, de las iglesias, del sector empresarial y de los políticos, que ahí de ese tema pues también hay que hablar en su momento, porque es donde menos se ha sacrificado. Lo que sí nos hemos sacrificado es el 99% de la población, pero en la parte política no han hecho el sacrificio que deberían de hacer también. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado esta mañana, licenciado Fabián? Bueno, primero que nada, pues solo mencionar que sí, definitivamente las cifras que mencionaron el día de ayer sí son positivas a nivel macroeconómico, pero que esconden y que todavía hay que analizar un poco más a fondo aquellos aspectos que pues tienden a afectar a aquellas poblaciones más vulnerables y ver cómo pues podemos solucionar este aspecto. Definitivamente es una buena noticia para el clima de negocios a nivel general en Guatemala
pero viene pues a poner en debate también estos aspectos que necesitamos hacer para lograr una sociedad también un poco más inclusiva en materia de crecimiento económico y buscar también una reactivación económica que sea para todos. En este sentido, yo sí creo que también hay varios aspectos que tienen que trabajarse todavía, porque sí creo que no hay acciones que se están haciendo en materia de reactivación económica de parte del gobierno. Y primero que nada, solo mencionar que el gobierno sí necesita una reestructuración profunda. Si alguien me preguntara cuál creo que es el problema fundamental del gobierno guatemalteco, es el tema del servicio civil. Es un aspecto que tiene que solucionarse y que ya también lleva años en discusión en materia de agenda legislativa, pero que el año pasado se visibilizó de una manera más fuerte, en el sentido de que vimos un gobierno sumamente ineficiente en la ejecución de las políticas que se dieron en materia de reactivación económica, y eso tiene que cambiar completamente si queremos tener alguna oportunidad de generar crecimiento económico y de que el gobierno pues lidere este crecimiento económico y que no se dé únicamente por factores externos y de manera orgánica, lo cual al final de cuentas, de manera orgánica me refiero que al final sean las mismas empresas, las más grandes empresas las que estén liderando el crecimiento económico, mientras que el resto de la población pues no lo está haciendo de una manera similar. Y en ese sentido, pues el gobierno, ya un buen gobierno instituido, debería de cambiar el modelo, incentivar el cambio del modelo productivo que tenemos en el país, que al final el modelo productivo que tenemos en el país es únicamente derivado de la falta de educación, de la falta de oportunidades, de aranceles y de otros incentivos fiscales para algunas industrias que podrían pues solucionarse y que tienen que cambiar definitivamente. No podemos seguir con un 30% de la población económicamente activa trabajando en la agricultura, mientras que en otros países pues esto ya es sumamente pequeño, porque la agricultura al final de cuentas no representa un valor agregado alto y unos ingresos altos para las familias guatemaltecas. Y en este sentido pues sí tiene que cambiar este modelo económico, y esto solo se va a lograr si tenemos instituciones fuertes que fomenten el tema de la educación, que fomenten la transición de estas personas a otras actividades productivas, y que va muy relacionado con todo lo que hablamos hoy, con el tema de que se necesita más inversión, se necesitan más emprendimientos en actividades económicas que puedan generar altos valores agregados. Se necesita innovación. Si queremos cambiar también el tema, si queremos cambiar también los indicadores de pobreza y los indicadores sociales y económicos que tenemos en el país, y si no lo hacemos, vamos a seguir como estamos actualmente, vamos a continuar. Va a venir una crisis económica en 10 años, igualmente, vamos a decrecer poco y vamos a crecer, pero de manera desigual, y esto solo va a aumentar la crisis humanitaria que ya tenemos actualmente. Ya para concluir, pues solo hacer un llamado también para que pues las instituciones de gobierno, los funcionarios de gobierno tomen en consideración a estos grupos vulnerables, para que pues logremos una reactivación económica más inclusiva y que de manera conjunta pues logremos crecer más allá de este 4.5% que está proyectando el FMI, y pues al final de cuentas pues tengamos el crecimiento económico más inclusivo. Pues muchísimas gracias, agradezco en todo lo que vale el valioso punto de vista de los invitados esta mañana, el licenciado Luis Velázquez, exministro de Economía y consultor económico de ANADA, y el licenciado Fabián Juárez, consultor y analista económico de ASI. Es valioso su punto de vista, y a usted que nos retroalimentó por redes sociales, muchas gracias, valiosísimos sus comentarios, y a usted que nos siguió por las diferentes frecuencias de Radio Punto a nivel nacional, también las gracias. Nuestro llamado para los señores diputados, para los 160 diputados al Congreso de la República, para que se pongan a trabajar y que pongan como prioridad en su agenda legislativa programas, leyes que incentiven el desarrollo económico. Nuestros invitados lo dijeron con meridiana claridad. Urge una agenda legislativa que priorice el desarrollo económico del país. Y ustedes, 160 diputados, por favor, pónganse a trabajar. Guatemala lo merece y para eso se les paga. La invitación cordial